Vemos un terreno desolado lleno de cadáveres, y el culpable de esto era un dragón llamado Napolitán. Frente a él estaban unos aventureros. Bueno, eran los últimos sobrevivientes. Este era el dominio de sombras y era la peor calamidad que la humanidad había enfrentado, y el mundo estaba a punto de ser cubierto por la niebla oscura. Esta niebla no permitía que la vida siguiese existiendo en los lugares que contaminaba. La única forma de salvar al mundo era matando a ese dragón. El dragón lanza una bola de fuego, pero esta es dispersada por un mago. Ante esto el dragón prepara un hechizo más fuerte. El mago logra anular el hechizo del dragón. Este era decir, y su equipo le agradece. Se lanzan al ataque y el escudero se pone al frente para bloquear los ataques del dragón. La espadachín estaba lista para atacar, y ahí el otro mago le transfiere lo que les quedaba de magia, para así potenciar su ataque. Habían logrado derrotar al dominio de sombras, pero no llegaba el mensaje de misión completada. Se supone que una vez llegue ese mensaje serían devueltos a sus mundos. El ojo del dragón se abre y este empieza a desprender una gran cantidad de energía. Dicen que se suponía que habían acabado con el dragón, a lo que el mago le dice que puede que sea el corazón. Había leído que el corazón de un dragón no solo bombea sangre, sino que también bombea maná. Cuando el dragón muere la sangre se detiene, así que el maná no tiene a dónde ir, y el maná de Napolitán va a explotar. El escudero pregunta por qué no se dieron cuenta antes, a lo que el mago le dice que es la primera vez que unos humanos derrotan a un dragón. Prepara un escudo para intentar protegerlos, pero era demasiada energía. No podría hacer nada para protegerlos. Desir intenta interrumpir la explosión, pero el mago le dice que eso era magia pura. Los hechizos no funcionaban, simplemente quedaba aceptar su destino. Desir estaba en un lugar diferente y no tenía sus cicatrices. Esta era la Academia Brión, y se les da la bienvenida a los nuevos estudiantes. Tendrían un examen, y de todos los presentes, solo los 600 mejores pasarían. El examen se llevaría en el dominio de sombras. La profesora les dice que el dominio de sombras era falso, y sus mentores les explicarían mejor sobre eso. Dicho eso, dan inicio al examen de ingreso del año 3613. Napolitán había aparecido en el año 3616, así que Desir tenía 3 años para cambiarse el futuro. Desir se va a digerir lo que estaba pasando, y en eso aparece una chica la cual le reclama por estar en el punto de encuentro. Esta era la Doria Dorich, estaba en segundo año y era su mentora. Era una genio de la magia de fuego y acabó de primera en la clasificación de la academia. La Doria le explica que en el examen se valoraría sus habilidades de combate, y al revisar ve que era un plebeyo. Le dice que si llega a pasar estaría en la clase beta. Él ya sabía eso. En esa academia se segregaba a los estudiantes, los nobles en la clase alfa y los plebeyos en la clase beta. Por mucho talento que uno tuviese no le enseñarían bien si era un plebeyo. Entraron al edificio de la academia y la Doria le pregunta por qué no estaba sorprendido. Decirles que había visto un edificio similar, a lo que la Doria le dice que eso no puede ser posible, ya que no existía un edificio de ese nivel. Deja de lado eso ya que iban tarde para el examen. De camino se encuentran con Elgheim, con el cual la Doria tiene una gran rivalidad. Elgheim le pregunta por su discípulo y le pregunta su nombre. Le da su nombre y lo busca en los registros, y ve que era un plebeyo. Aprovecha esto para burlarse de la Doria, y dice que espera que inicie el examen. Le da un consejo, si tiene suerte y aprueba terminaría en la clase beta, así que le recomienda no hacer el examen. En eso se da el aviso de que el examen iniciaría, así que los candidatos deben ir al lugar del examen. La Doria se encontraba enojada, él sé que debe aprobar el examen a toda costa. Desir ya conocía a todas esas personas y esos lugares. Viendo dónde estaba, tal vez podría hacer algo. Empieza a buscar a alguien y al no encontrarla siente un alivio, pero ahí escucha una voz. Esta era Romántica, la compañera que había perdido, y ahora mismo se encontraba frente a él. Desir saluda a Romántica, y esta le pregunta si la conoce. Desir recuerda que aún no se conocen, y le muestra la pantalla. Le dice que sabe su nombre por eso. Ellos estaban en el mismo grupo. Ante esto, Romántica le desea buena suerte. Desir obviamente la conocía, y le destrozó mucho perderla. La Doria llega y le explica que está en el grupo D, y el examen sería una carrera. Llega Elgheim y explica que en el examen se podía usar magia y atacar a otros participantes, y dice que es imposible que Desir apruebe, ya que la chica a su cargo era una caballera mágica, y estaba en el grupo de Desir. Desir con una sonrisa ya sabía quién era. Esa era Asa Skinthrow, una caballera de hielo de alto rango, y con un dominio de la espada como nadie, y ya sería su compañera más leal. Elgheim le pregunta a la Doria si estaba asustada, a lo que esta dice que solo tuvo suerte. El examen iniciaría así que van al portal, y llegan al lugar del examen. El objetivo sería llegar a la meta. Solo los 3 mejores aprobarían. Podían usar magia para atacar y molestar a los demás. Si llegan a recibir un daño mortal serían descalificados. Se ponen en la línea de salida y Aces dice el nombre de Desir. Desir se pregunta si tiene sus recuerdos pasados. Le pregunta cómo sabe su nombre, y Aces dice que revisó la lista antes de venir. Era el rango más bajo de todos, aunque entrene hasta no poder, no tenía ningún futuro. Le dice que se dio cuenta de que la observaba,
pero que no se preocupe, ella no era de atacar a los débiles. La prueba iba a comenzar y se hace un conteo, y una vez llega uno, Ace sale volando. Romántica y Desire eran de los últimos. Por su parte, Desire estaba feliz de estar cerca de Romántica, pero a esta no le gustaba que siempre estuviera sonriendo. Desire aparta a Romántica y le salva de una bola de fuego. Le vuelven a lanzar una bola de fuego y Romántica decide responder. Estos dos se impactan y crean una cortina de humo, y de esta sale un hechizo de Romántica y descalifica al otro participante. Romántica le agradece, pero le dice que están a mano con lo que hizo, a lo que Desire le responde con una sonrisa, y esto enoja a Romántica. Romántica prepara un hechizo y dice que le mostrará su verdadero poder. Estaban monitoreando el examen y todo iba sin problemas, y había muy buenos prospectos este año, entre ellos una cabellera mágica. Y también estaba un plebeyo en el mismo grupo. Ace iba de primera, pero ahí hace efecto el hechizo de Romántica, pero Ace se abre paso como si nada. Pero los otros dos no tienen la misma suerte, solo quedaban 3 participantes. Romántica dice que ahora pueden aprobar los dos. Seguro quería escuchar eso, pero el siguiente sería él. Le recomienda retirarse, ya que hay una gran diferencia de poder. Desire se niega y Romántica dice que es bueno que lo haya entendido, pero se da cuenta de que dijo que no. Le había dado una oportunidad, pero se cansó. Desire había sobrevivido y dice que solo tuvo que cambiar la trayectoria. Romántica dice que falló por casualidad. Le dice que prueba su veneno de viento y otra vez estos vuelven a fallar. Le sirve un hechizo inverso para anular su hechizo, pero para eso la otra persona debe tener más nivel. Le lanza otra vez el hechizo, pero lo para antes de que impacte. Había invertido su hechizo, esto significaba que tenía mucha más habilidad que ella. Romántica prepara un hechizo aún más grande y se lo lanza. Desire invierte los hechizos como sin nada. Dice que es de las mejores alumnas de ese año, pero no es lo bastante poderosa para evitar lo que pasará. Romántica había dejado pasar 3 cosas. Primero, que él sabe hacer más hechizos. Usa un hechizo de grasa e elimina la fricción. Segundo, que ella nunca ha sido una rival. Y por último, la meta del examen no era usar magia, sino llegar a la meta. Usa un hechizo de fuego y con esto sale volando. Alcanza a Ace y este se preguntaba cómo vencer Romántica, pero dice que retira lo dicho de que era débil. Decide darlo todo y prepara un gran hechizo, a lo que Desire empieza a invertir el hechizo. Ace dice que lo vencerá antes de que invierta el hechizo. Había evitado el golpe mortal. Ahí Ace entiende cómo vencer Romántica. Dice que no le dará el tiempo para invertir su hechizo y le lanza un gran hechizo. Desire no esperaba menos de ella, modifica la trayectoria y a la vez usa el hechizo de grasa. Una vez este impacta, sale volando y cruza la meta. Viendo a Romántica y Ace dice que deben volverse fuertes para evitar esa tragedia. Por otra parte, un participante había descalificado a los demás, siendo el único probado de su grupo, el cual era Donetta Hadun. Al salir ve a Romántica y se le forma una sonrisa. Una vez finalizan los exámenes, asignan a los participantes a su clase correspondiente, los nobles en la clase alfa y los plebeyos en la clase beta. El director menciona que alguien sugirió a un plebeyo para la clase alfa, pero ninguno estaba de acuerdo con esto. Romántica estaba en la clase beta y se notaba lo precaria que era esta, y aparte estaba Desire. El rango de los magos se dividía por círculos, siendo así que la mayoría ahí estaba en el círculo 1. Para pertenecer a la clase alfa necesitabas estar en el círculo 2, requisito que según Romántica sí cumplía. En el almuerzo se acerca a Donetta Hadun, el cual le pregunta si quiere unirse a su grupo Blue Moon, el cual era un grupo de élite perteneciente a la clase alfa. Ya que vio que era una noble y que tiene un gran talento, era injusto que estuviera con esos sucios plebeyos. Romántica dice que sería increíble, pero Donetta le dice que debe hacer algo a cambio: salir con él. Esta toma de sorpresa a Romántica y le dice que se acaban de conocer. Donetta dice que ya la había visto en el examen y que fue amor a primera vista. Romántica dice que tiene que pensarlo, a lo que Donetta le da un regalo como muestra de su amor, y este era un collar de oro. Desire llega poco después de que Donetta se va. Le dice que vino por lo mismo que él, a lo que Romántica le dice que nadie saldría con él. Desire no hablaba de eso y le dice que va a formar un grupo y quiere que forme parte de él. Romántica es que ya tiene una propuesta de un grupo de élite, mientras que él iba a crear un grupo de 0, y aparte de la clase beta. Era obvio cuál iba a elegir. Desire le da una carta y le dice que lo lea en privado. Romántica se burla de su carta, pero Desire le dice que una vez lo lea se deshaga de esta. Antes de esto, Romántica lee la carta, lo cual la enoja mucho. Desire ya sabía lo que iba a pasar si se unía a ese grupo, y debía evitar que eso pasara. Debe crear su propio grupo y hacerse fuertes. Mientras camina, encuentra al otro integrante de su grupo. Este era Pram Snyder, y era de los espadachines más rápidos. Ya era fuerte a pesar de haber entrenado poco, y esta vez sería mucho más poderoso. En eso llega Romántica enojada, pero le interrumpe y le dice que la pelea comenzaría. Romántica queda encantada con la apariencia de Pram,
y dice que es muy lindo y quisiera tenerlo. Pram toma una espada de 2 manos, lo que deja confundido a Desir. A pesar de que no tiene un buen control de esta, hace que su oponente retroceda. Ve un punto ciego y ataca, pero lo esquivan y mandan a volar su espada. Pram se rinde, pero el noble al que enfrentaba no estaba feliz y lo empieza a golpear. Ante esto, Desir salta a su ayuda y dice que el combate ya había acabado. El noble le pregunta si quiere terminar como él, a lo que Desir le pregunta: ¿tanto te dolió que él tenga más talento que tú? Esto termina de enojar al noble y le lanza un golpe. Desir había parado el golpe con su brazo y le vuelve a mencionar que ya había ganado el combate. Con esto el noble se va y dice que se ganó un enemigo. Pram cubre con vendas la muñeca de Desir y se siente mal ya que por su culpa se ganó de enemigo a un noble. Desir le dice que lo hizo porque quería ayudarlo. Ahí se presentan y Pram dice que quedará en deuda con él y que puede pedirle lo que sea. Desir le dice que le tomará la palabra, pero será todo a su tiempo. Una vez se despiden, Desir le pregunta a Romántica de qué quería hablar. Romántica lo confronta y le pregunta si se lo dijo a alguien más. Desir menciona que todos los profesores ya lo sabían, por eso la dejaron en la clase beta. El padre de Romántica era un mercader y compró el título de noble. Aunque fuera noble, seguía teniendo sangre de plebeyo. Le dice que rechace al grupo de Blue Moon, ya que seguramente eso no les gustará. Romántica dice que si se enteran, Donetta seguro la defenderá. Desir le pregunta si recuerda cómo se refería hacia los plebeyos. Si él llegase a enterarse, no sería muy bueno. Le dice que se una a su grupo, o si no... Romántica dice que las amenazas no servirán. Desir dice que no es ese tipo de persona. A lo que se refería es que si no se une a su grupo, tendrá que conformarse con Pram. Con esto, Romántica termina cediendo y se une a su grupo. Desir se presenta ante la profesora Brigitte. Está para crear su grupo. A lo que le preguntan por qué quiere crear un grupo. Desir quería ganar el torneo de ascenso y se explica cómo funcionaba esta. Eran combates por rondas y si el grupo ganador era de la clase beta, ascendería a la clase alfa. Pero nunca había ganado un grupo de la clase beta y siempre fueron de la clase alfa. Desir dice que ellos lo lograrán. La profesora les había dado una ola para que pudiesen entrenar y esta era muy diferente a los de la clase alfa. Se ponen a limpiar y hacen que se vea muy bien. Empiezan con el entrenamiento y comienzan con la puntería y control de Romántica. Desir sabe todo el potencial que tiene Romántica y confía en ella. Por parte de Pram, Desir le dice que no tiene nada que enseñarle, ya que él ya es un maestro de la espada. Le pregunta por qué usa una espada de 2 manos, ya que no va mucho con él, y parece más de armas ligeras, como un estoque. Pram le pide que lo acompañe y ahí le muestra su estoque, y le explica que fue un regalo de su padre. Él era el resultado de una relación de un noble y una plebeya. Pram se ha puesto a entrenar para ser el orgullo de su padre, pero su madre le dijo que no intentara buscar a su padre. Desir sabía que si intentaba buscarlo, él podría terminar muerto, porque su sola existencia era una desgracia. Pram estaba en la academia porque habría muchos nobles de diferentes países y podría averiguar algo sobre su padre. En la ciudad habían tasado su estoque, pero le habían dicho que no valía nada, y no era digna para un noble. Enojado de que eso no haya sido una muestra de amor a su madre, dice que nunca la volverá a usar. Ya habían pasado 3 días y Romántica ya tenía un mejor control de su magia, y Pram seguía entrenado con una espada de 2 manos. Al ver a Romántica recuerda el regalo que le había dado Donetta, y le pregunta a Pram si puede ver su espada, pero este le dice que ya la vendió. Desir decide ir a recuperar la espada de Pram. Llegan a la tienda y en la entrada había un cartel que decía que no se hacían devoluciones, y Pram no quería recuperar su espada. Tocan la puerta blindada y esta es abierta por un grandulón. El mercader lo recibe y dice que reconoce a Pram, y fue el que vino un día antes. Desir le dice que vino a comprar la espada que le vendió. El mercader le dice que no se hacían devoluciones, a lo que Desir dice que vino a comprarlo. El mercader dice que como espada no vale nada, pero al revisarla se dio cuenta de que era un Kemubin. Desir ya había visto uno, y fue lo que le regaló Donetta a Romántica. Los Kemubin eran regalos que los nobles le hacían a sus amantes, así que le dice que le costará 40 monedas de plata, ya que no sabe cómo abrirla. Pram enojado le dice que se lo vendió por 3 monedas. El mercader le dice que lo tasó como una espada, y eso es lo que vale, pero ahora lo está vendiendo como un Kemubin. Desir termina pagando las 40 monedas. Toma la espada y ve a través de ella. Le dice a Pram que presione en cierto lugar. Al hacerlo, el Kemubin se abre y desenfunda la espada. Esta brillaba mucho, y esto era porque estaba hecho de blancio, un material tan duro como el acero y tan ligero como una pluma. Esa era la espada que Pram empuñaba en el futuro. Al revelarse que estaba hecho de blancio, el mercader dice que no pueden llevárselo, a lo que Desir le devuelve lo de no se hacen devoluciones. El grandulón dice que dejarán la espada y les gustará. Al no hacerle caso, se lanza al ataque, pero Desir lo esquiva. Pram se pone frente a Desir, y ese día pagaría su deuda con él. El grandulón estaba emocionado por enfrentarlo. Pram era rápido como el viento, pero no tenía fuerza y solo le hacía heridas superficiales. Debía atacar un punto vital,
y ese era su cuello. Encuentra un punto ciego y decide atacar, pero eso era una finta. Decirle que confía en su padre. Pram ve el estoque y como este tenía algo escrito. Con esto se lanza al ataque, pero esto era una finta otra vez. Pero esta vez Pram termina cortando la espada del grandulón. Con esto logra vencerlo, y ahora solo debían salir de ahí, lo cual logran sin complicaciones. Por cierto, lo que estaba escrito en la espada era para que mi chico no se pierda. Por otra parte, Romántica tiene un muy buen control de magia y una buena puntería. Decide ir a hablar con Donetta, y este piensa que aceptó unirse a su grupo. Romántica dice que ya forma parte de un grupo de la clase Beta, a lo que Donetta pregunta si está siendo amenazada. Romántica dice que se unió porque quiso. El líder de su grupo le está entrenando y está aprendiendo mucho. Romántica le pregunta si cambiaría su opinión hacia los plebeyos, ya que dijo que eran basura. Donetta le dice que no. Romántica le dice que se lo esperaba. Ahí le dice que ella era una plebeya, de él por eso que estaba en la clase Beta. Esto hace que Donetta muestre la repulsión que sentía por los plebeyos. Romántica le agradece por la invitación, pero dice que al menos su grupo no la mira como él lo hizo. Antes de marcharse le dice que entrarán al torneo de ascenso y llegarán a la clase alfa. Una vez se va Romántica, vemos que Donetta se veía furioso. El odio inmensurado que Donetta sentía hacia los plebeyos era porque estos habían matado a su familia. El torneo inicia y el grupo de Desir va derrotando a los otros grupos, esto hasta llegar a la ronda final, y se hacía noticia de esto, ya que era el primer grupo de la clase Beta que había llegado tan lejos. Esto claramente no hacía feliz a los nobles, y al líder de Blue Moon le dice que deben vencerlos a toda costa en esta ronda final, ya que si no, ganarán y ascenderán a la clase alfa. Asistir era la capitana del grupo, y este ansiaba volver a enfrentar a Desir, ya que este le había hecho probar la derrota. Esta vez no sería lo mismo. Donetta y Percival hablan con ella, y le piden a Romántica y a Pram para ellos. Así dice que está bien mientras no toquen a Desir, ya que ella acabaría con él. Desir debe preparar a su grupo para la ronda final, y para esto revisarían hechos históricos, ya que seguramente recrearán ciertos incidentes y tendrán que evitar que eso pase. Desir ya sabía cuáles iban a ser esos incidentes. Mientras estudian aparece Acest y esta vino a declararle la guerra. Desir le dice que reconocer al rival es muy considerado de su parte. Así le dice que lo subestimó la última vez y no se repetirá. Desir dice que se excedió el día del examen, pero debía encenderle llamas de su espíritu de lucha. Debía usar eso para volverse fuerte. El día de la ronda final había llegado, y había 8 grupos presentes. Esa ronda consistiría en una clasificación de puntos. Deben evitar ciertos incidentes relacionados con el dominio de sombras. Aquellos que ayuden a evitar esto conseguirán puntos, y los 9 mejores serán los ganadores. Como siempre podían usar magia y descalificar a otros participantes. Entran al portal y dan inicio a la ronda final. Desir había sido separado de su grupo, y ahí es atacado por la integrante de Blue Moon. Esta puede usar 2 hechizos a la vez, y crear una tormenta de hielo. Menosprecia a Desir y dice que un plebeyo nunca le ganaría a alguien de la clase alfa. Desir anula su hechizo y le muestra todo lo contrario. Ahora solo quedaban 29 participantes a vencer. Romántica descalificó a otro participante, siendo así que solo quedaban 27 participantes. Romántica y Pram habían aparecido juntos, y ahora solo faltaba buscar a Desir. Romántica usa magia de detección y encuentra a 2 personas. Lanza una habilidad en una dirección y esta es anulada. Ahí aparecen 2 estudiantes de la clase alfa. Le dicen que usar magia de detección revelaba su ubicación, pero era obvio que la basura de la clase beta no sabría eso. Romántica dice que habrá ver quién era la verdadera basura. Mientras menosprecian a Pram y a Romántica, Pram se lanza al ataque. Eso no había funcionado y era momento del duelo a muerte con espadas y magia. Pram se lanza al ataque y esquiva la magia de agua y logra confundirlos, forzando a que hagan una cortina de polvo. Ahora solo debían atacar a Romántica, pero descubre dónde estaba la maga y la manda al lobby. Romántica quita el polvo y ahora es el turno de Pram. El espadachín baja la guardia y Romántica también lo manda al lobby. Romántica dice que ya puede salir. Desir estaba viendo la pelea y les dice que mejoraron mucho. Romántica dice que entrenó bastante, pero Desir anuló su hechizo como si nada. Por otra parte, un grupo de la clase alfa derrota a otro participante. Solo quedaban 18 participantes. Desir les explica que había 2 formas de ascender a la clase alfa. Primero era vencer el dominio de sombras, cosa que era imposible, ya que seguramente harán una alianza y los atacarán. La segunda era esperar a que se descalifiquen entre ellos y quedar entre los 9 mejores. En esto empieza a llover y se refugian bajo un árbol. Romántica al ver a Desir se preguntaba qué hubiera pasado si se hubiera unido al grupo de Donetta, pero dice que seguro lo hubieran descubierto. En eso empieza a sonar unas campanadas. Esta era la torre de Previous y estaba generando un monstruo. Ahí se da inicio a una misión de supervivencia. El monstruo que enfrentarían era una especie de rata, y este se alimentaba de la sangre y controla bastantes ratas. El grupo de Desir se pone a correr.
La rata no dejaba que sus presas escaparan, así que debían enfrentarlo. Desir lanza un poco de sangre y ahí salta el líder. Desir le dice a Romántica que lanza un hechizo. Logra asestar el hechizo, pero no lo había derrotado. Ante esto, Pram se mete en la cúpula de ratas. Debía encontrar al líder de las ratas, lo cual consigue ya que estaba herido, y lo derrota. Pram estaba cansado y se termina durmiendo. Desir le dice a Romántica que lo cuide, y se va a tomar aire. Ahí se culpa por haber puesto en peligro a Pram. Podía haber vencido a la rata él solo, pero se confió al ver que habían progresado. Él estaba ahí para salvar a sus amigos. Vuelve con Romántica y ahí despierta a Pram. Le dice que deben ir a la torre Previous. Esta vez no cometería el mismo error, y hará todo a la perfección. Por otra parte, los demás grupos acaban sin complicaciones con la rata demoníaca, y se dirigen a la torre Previous. El grupo de Aces llega a la torre de Previous, y son atacados por Romántica. Logra descalificar a 2 miembros, siendo que solo quedaban 15 personas. Aces logra defender a su grupo y Desir dice que era de esperarse. Romántica dice que ahora saben dónde estaban. Desir les dice que confíe en él y ataque a otro grupo. Descalifica a 2 más y solo quedaban 13. 5 más y estarían entre los 9 mejores. El grupo de Aces entra en la torre y dentro estaban 2 grupos peleando. Y al verlos dice que seguro ellos fueron los que los atacaron. Aces no puede decir que fueron los de la clase beta, porque no les creerían. Los 2 grupos se unen para enfrentar a Blue Moon, pero les faltaría manos ya que Aces se los papea ella sola. Mientras eso pasaba, el grupo de Desir escuchaba todo el ruido que hacían, pero esta se detiene. Romántica dice que al parecer su plan funcionó, pero Desir dice que no. Esto era porque no se escuchó el aviso de estudiante descalificado. Aparecía el grupo de Blue Moon y ya se estaba inmovilizado a los 2 grupos, para que no quedaran entre los 9 mejores. Aces dice que deben ganarse ese lugar, y se lleva a Desir a otro lugar. El oponente de Pram sería Percival, y el de Romántica sería Donetta. Por otra parte, Desir estaba desmayado, pero Aces sabe que está fingiendo. Usa un hechizo de tierra, pero Aces logra defenderse, a lo que Desir empieza a invertir algo. Por otra parte, Pram era superior a Percival. Le pregunta cómo pudo hacerse tan fuerte en tan poco tiempo, pero Pram le dice que eso no le incumbe. Por otra parte, Romántica no le hacía nada a Donetta, pero cuando le iba a atacar, Desir rompe el pilar de hielo. Donetta no podía ver nada, y ahí es cuando ataca a Romántica. Romántica debe atacar otra vez, pero ahí la niebla desaparece, y Donetta la ataca. Donetta tenía un artefacto, aquel que le había regalado a Romántica. Donetta dice que acabará con todos los plebeyos, a lo que Romántica dice que ellos son iguales, y si no piensa igual, que le diga cuáles eran las diferencias. Donetta dice que todo, en fuerza, en talento, desde que nacen eran diferentes. Recordando lo que le habían hecho, dice que no entendería por mucho que se lo explique. Usa otro artefacto y logra hacerle daño a Romántica. Ante esto, Pram salta a su ayuda. Donetta dice que acabará con los 2. Primero encierra a Pram y se lanza sobre Romántica. Donetta los maldice, y ahí Percival dice que Pram es su rival, pero Donetta estaba furioso, y dice que los matará. Pram le dice a Romántica que Donetta tiene visión de túnel, y está obsesionada con ella, y pueden usar eso en su contra. A Romántica no le quedaba mucho poder mágico, así que le dice a Pram que aleja a Percival, y que ella se encargaría de Donetta. No quería ser un estorbo para Pram. Pram sabía que estaba intentando hacer, y dice que confía en él. Ganarían los 3, para eso estaban los grupos. Romántica dice que es cierto, y le pide perdón. Por otra parte, Desir invierte los hechizos de Aces como si nada. Empieza a moverse por la pared y invierte su hechizo. Se notaba que no era rival para Desir. Intenta tomarlo desprevenido. Desir la ataca con un hechizo de fuego, pero Aces se defiende. No iba a caer tan fácil. Aces le dice a Desir que era mejor en todo, lo único que no tenía era experiencia en batalla, pero aún así no podía derrotarlo. Desir le dice que debe ser divertido. Ella nunca había tenido un rival digno. Esto lo sabía porque en el futuro era igual, pero al fin encontró a alguien al que quiere vencer con todas sus fuerzas. Aces dice que no es divertido, pero sí quiere vencerlo. Ahí invoca su trono helado. Ese hechizo no puede ser invertido, así que solo le quedaba esquivar sus ataques. En su trono helado puede lanzar magia sin límites y empieza una lluvia de hechizos. El trono helado era su mejor hechizo en el futuro, y le sorprende que ya pudo utilizarlo. Desir invierte los hechizos de Aces al instante, y no podría vencerlo con magia. Pensaba qué hacer y ahí deshace su trono helado. Por el otro lado, Pram le hacía frente a Donetta, y este le termina pidiendo ayuda a Percival. Ya entre los dos lanzan un ataque en conjunto, pero estos terminan bajando la guardia, y Romántica logra acabar con los dos.
Volviendo con Aces, esta estaba embulliendo su espada con magia. Esa era la espada mágica, el ataque definitivo de los caballeros sagrados. Normalmente se tardan 10 años en aprenderlo, pero Aces la había dominado al instante. La pelea ya estaba igualada, cualquier hechizo que le lanzase era congelado, y aparte no podía invertir las ráfagas que le lanzaba. Con esto, Aces se vuelve a lanzar al ataque. Aces con una sonrisa dice que ganó, pero Desir estaba invirtiendo algo, y eso era la torre Previous. Había completado la prueba de la ronda final. Los nobles al ver esto no estaban muy felices. Ya en una reunión con el director, el líder de Blue Moon dice que la profesora Brigitte les dijo de qué trataría el examen, ya que no encuentra otra explicación para que unos plebeyos hayan superado el dominio de sombras. El director les dice que ya tiene una lista de los que aprobaron, y solo estaba ahí para escuchar sus opiniones, aunque había algunas que eran deplorables. Aces estaba hablando con Desir, y este menciona que su primer plan fue quedar entre los 9 mejores, pero Aces había descubierto esta, así que solo le quedaba acabar con el dominio de sombras. Llegaron antes y empezó a analizar la torre, pero se quedó sin tiempo. Por suerte Aces se lo llevó a otra parte, y pudo obtener más tiempo, ya que si lo atacaban los 3 al mismo tiempo hubiese sido más complicado. Aces entiende que estaba más centrado en eso que en su pelea, y entiende que fue lo mismo que en el examen de ingreso. Había perdido otra vez. Ahí llega Romantic y Pram, a los cuales Desir los felicita. Aces dice que el líder de Blue Moon la mandó a llamar y debe irse, pero antes le pregunta si puede unirse a su grupo. Desir asiente y le dice que le verá en la tarde para entrenar. Brigitte también los había mandado a llamar, y ahí les da un pastel especial porque habían ascendido a la clase alfa. Mientras ve a Desir, recuerda cuando un niño se acercó y le pidió que le enseñara a usar magia, y ahora ese mismo niño se encontraba frente a ella y se había vuelto muy fuerte. Desir y su grupo estaban disfrutando de su día libre. En el proceso se encuentran con Aces, a la cual Desir le invita a pasar el rato junto a ellos. Aces acepta y logran congeniar muy bien. Una vez acabado con esto, al día siguiente se ponen a entrenar ya junto a Aces, y esto claramente era muy beneficioso para ambos, ya que Pram tenía un oponente digno de enfrentar y por otra parte Aces podía aprender del control que tenía Romántica. Ya en clase se explicaba que habían perdido la mitad del continente en la batalla contra el dominio de sombras, y este aparecía cada año, pero habían parado el avance de este. Habían ganado el 99% de las últimas batallas, y esto gracias al poder de Althea. Althea era el cristal que aparecía después de acabar con el dominio. El cristal tenía una gran cantidad de maná, pero no podía ser usado. Hace 50 años se inventó la tecnología para usar su poder. Gracias a esto tuvieron un gran avance tecnológico. Le pregunta a Romántica quién inventó esa tecnología. Este estaba durmiendo y se levanta de golpe, y con la ayuda de Desir logra responder la pregunta. Acaba la clase y ahí Desir se acerca a la profesora, esto para pedirle un favor. Le entrega un formulario de petición. Quería hacerse cargo de la protección de la torre mágica Eureli. Los estudiantes de la clase alfa pueden hacer ciertas tareas, entre ellos hacerse cargo de torres mágicas. La profesora pregunta por qué le interesa en esta torre. Desir le dice que sabe que ahí está guardado la lágrima de Regimel, una piedra mágica. La profesora le pregunta cómo sabe eso, a lo que Desir le dice que eso no importa, lo importante era que dentro de 10 horas un grupo intentaría robarla. El grupo era los Outers. La profesora queda atónita, sabía sobre la lágrima de Regimel y la existencia de los Outers. ¿Cómo era posible que supiera todo eso, ya que hace nada estaba en la clase beta? En el cuartel general dan el aviso de que estaban atacando a Aureli. El mago quedó sorprendido y se preguntaba quién era Desir. El plan para detener a los Outers ya había comenzado, esto con Desir haciéndose pasar como pobre y tapándose con el ladrón líder. Este, como el malote que es, le pisa el pan. Uy no, qué malo que es, qué miedo, yo me voy de aquí. Cerca de la torre aparecen sus secuaces, los cuales estaban invisibles, y se ponen unas máscaras para no ser reconocidos. La barrera que tenía la torre era una de las más fuertes que había, pero no podían soportar ataques mágicos y físicos a la vez, así que empieza una lluvia de golpes y hechizos, esto hasta hacer caer la barrera. Aparecen los guardias y estos estaban armados. El jefe dice que hay algo sospechoso. El ladrón líder se vuelve mi novia y se va adentrando en la torre. Con esto habían burlado a los guardias que protegían la lágrima de Regimel. Pero había algo raro, los guardias estaban preparados. Llegan al lugar donde estaban las lágrimas de Regimel. Esta tenía una barrera y la desgastan para que el ladrón jefe lo rompa. Toma la lágrima y aparece Pram. El ladrón jefe lo subestima, ya que fue con una espada a una pelea con magia. Pram le cierra la boca, ya que era demasiado rápido que no pueden atinar los hechizos. Empieza a derrotar a los intrusos. El ladrón lo atrapa con unas lianas y le da un golpe de roca. Le dice que le falta experiencia y lo encierra. Le lanzan el hechizo para deshacerse de él, pero ahí hace aparición Romántica.
Su control de magia confunde al ladrón líder, ya que piensa que es un grupo de magos experimentados. Ante el descuido, Pram empieza a acabar con los intrusos. Se lanza al ataque contra el líder, pero este crea una barrera con las rocas. Pram no podía hacer nada en contra de esa armadura de roca. Romántica intenta ayudarlo, pero terminan descubriendo su posición. Esta era una batalla reñida, ya que ninguno se hacía daño. Romántica usa las rocas para darle un poco de su propia medicina y crea una cortina de polvo. Pram aprovecha esto para atacarlo, pero el ladrón líder ya estaba preparado y causa un terremoto. Pram había logrado salvarse, pero el líder había escapado. Este estaba en las alcantarillas. Lo importante era escapar con la lágrima, pero se encuentra con Desir. Le pregunta cómo lo encontró y le muestra que lo había marcado. El ladrón le dice que tiene talento, pero lo pagará por cruzarse en su camino. El ladrón lanzaba hechizos a diestra y siniestra y no ocurría nada. Intenta lanzar un hechizo, pero no pasaba nada. Ahí se da cuenta de que estaban invirtiendo su magia. Amenaza a Desir con destruir la lágrima, pero Desir le dice que puede hacer lo que quiera. Usando magia de gravedad lo deja inmovilizado. Toma la lágrima y empieza a extraer su maná. El ladrón le pregunta quién era, pero Desir le dice que eso no importa. Mientras lo aplastaba, el ladrón toca su máscara. Al hacer esto se transforma en una bestia. Desir estaba en un aprieto, era demasiado rápido que no podía usar sus hechizos. Logra aceptar un hechizo, pero esto no le hace nada. Podía seguir usando magia y empieza una lluvia de hechizos y golpes. Combinaba la magia con sus golpes, con esto no le daba tiempo a reaccionar. Empieza a preparar un hechizo y decir si podía invertir eso, pero eso no sirve de nada. Había creado una masa y se lanza al ataque con esto. El ladrón le dice que es lo que le pasa por meterse con los Outers, pero Desir seguía vivo. Le dice que le tomó más tiempo ya que era un hechizo inusual, y empieza a invertir su armadura. Usando la lágrima le lanza una bola de fuego. Le pregunta quién era, y Desir se preguntaba lo mismo. Pero ahí llegan Pram y Romántica, los cuales le recuerdan su propósito. Desir había pedido como recompensa tener un juego de ajedrez con el mago maestro del cuartel general. Este era su antiguo compañero, Sod Exarion, el mago más fuerte del mundo en el presente y en el futuro. Aparte también era un gran amigo. Sod dice que solo tiene 27 minutos y le pregunta con qué reglas quiere jugar. Desir menciona el método Irvil, método que le había enseñado él mismo. Dice que un gran amigo le enseñó a jugar con ese método. Desir había perdido pero pide una revancha, pero esta vez apostando un deseo. Sod dice que él no tiene nada que le interese. Ahí ve unas lágrimas y Desir le muestra que puede procesar su magia. Le pregunta cómo lo hizo y Desir le dice que se lo dirá si logra ganarle. Sod le pregunta cuál era su deseo y Desir le dice que se lo dirá una vez gane. En la mansión Fergman se daba una fiesta para los integrantes de Blue Moon. El líder del grupo le reclama a Access por haber perdido contra Desir. Gracias a eso había rumores desagradables. Le dice que debería abandonar el grupo ya que solo tenía una tarea y no pudo cumplirla. Access le toma la palabra y abandona Blue Moon. Al día siguiente Desir felicita a Pram y Romántica, pero estos rechazan sus elogios. Aún no eran fuertes ya que no habían podido derrotar al líder. Le preguntan por qué quiere que se vuelvan fuertes. Desir le dice que dentro de 13 días aparecerá un dominio de sombras y serían enviados a enfrentarlo. Si fallan el mundo estaría más cerca de su final y ellos morirían. Romántica dice que le cree, ya había acertado con muchas cosas. Le pregunta quién era. Desir ya se los iba a decir, pero Romántica le recuerda lo que le dijo cuando se unió al grupo, que ella averiguaría su secreto. Ambos confiaban en Desir y no les importaba quién era. Con esto empiezan a entrenar y mejorar sus habilidades, entre los cuales también estaba Access. Con el pasar del tiempo logran mejorar bastante y estaban listos para el dominio de sombras, o eso es lo que parecía. Pasado 13 días se daba el aviso de la aparición del dominio de sombras. Todos se preparan para enfrentar al dominio de sombras. El grupo de Desir ya estaba listo para la teletransportación. Era el momento de ver si se habían vuelto tan fuertes como para cambiar el futuro. Con esto acaba este anime. Espero que les haya gustado el video y si fue así no olviden suscribirse. Sin más, que pasen un feliz año nuevo y nos vemos al año que viene.